y tiene que ver con la gloria de Dios. Para el dispensacionalismo, el programa de salvación de Dios no es el único programa, sino uno de los medios que Dios usa en su plan total para glorificarse a sí mismo. La Escritura, hermanos, no está centrada en el hombre como si la salvación fuese su tema principal, sino que la Escritura está centrada en Dios, porque su gloria, la gloria de Dios, hermanos, es el tema central de la Biblia. La Biblia enseña claramente que la salvación es importante y maravillosa, pero no es un fin en sí misma, sino más bien un medio para glorificar a Dios. Entonces, el tercer aspecto esencial, hermanos, del dispensacionalismo tiene que ver con el propósito de Dios. Nosotros, hermanos, todo lo creemos que es para la gloria de Dios. Nosotros creemos que nosotros somos, digamos, cristocéntricos. Centramos nuestra fe en Dios. Nosotros servimos, los que sirven, los hermanos que son pastores, los que han entregado su vida, lo hacen para la gloria de Dios, lo hacen para servir a Dios. No lo hacen para servir a los hombres, no lo hacen por ego personal, ¿okay? Sino todo lo que se hace, todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, el buen testimonio, el ser humilde, el agachar la cabeza y vivir por principios bíblicos y no darle rienda suelta a la carne. Lo hacemos para glorificar el nombre de Dios. La mentalidad de la teología del pacto de esta gente es de que todo gira en torno al hombre, de que el propósito de Dios en la vida era la salvación del hombre, de que el propósito de las cosas que se hacen es la salvación para el hombre, y nosotros es simplemente, hermano, un asunto de posición. Nosotros vemos que la salvación es simplemente una manera más que Dios utiliza para glorificarse a Él. Nosotros no somos el centro, hermanos, de la Biblia. El centro de la Biblia es Dios, es Cristo. Y eso es una enseñanza clave en nuestras iglesias. Por eso es que nuestras iglesias se llaman mucho a la santificación, al apartarse del mundo, hacemos énfasis en esos aspectos, hermanos, porque nosotros todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. No lo hacemos para la gloria del hombre, no lo hacemos para nuestra salvación y por nuestra conveniencia. Entonces, estos tres aspectos son claves, hermanos, de la enseñanza dispensacionalista. Reconocer la diferencia entre Israel y la iglesia, considerar el principio de interpretación bíblica literal de manera consistente, y el tema del propósito de Dios, que tiene que ver más con su gloria que con la salvación como tal, para marcar una diferencia entre lo que es la enseñanza dispensacionalista, ¿verdad?, y la enseñanza de la teología del pacto. Ahora, ¿cuántas dispensaciones tenemos nosotros, hermanos? Mira, si ustedes van y van a estudiar este tema de las dispensaciones, y yo les recomiendo que vayan y lo hagan, estudien estos temas, ¿ok? Tú vas a conseguirte que hay autores, hay libros que hablan de 7 dispensaciones, otros que hablan de 8, otros que hablan de otras cantidades de dispensaciones. ¿Por qué sucede esto? Bueno, hermanos, porque los diferentes autores ven en un momento como un cambio de administración y tienen algunos argumentos para creer de que en este momento en que tal periodo o cual periodo hay una dispensación diferente. El punto es hermano. Lo que yo quiero llamar el día de hoy con este estudio es en introducir el tema de las dispensaciones, hacerte saber, mi querido hermano, mi amigo que me escuche, de que existe algo que se llama las dispensaciones, ¿ok? Nosotros, de manera mayoritaria entre nuestras iglesias, creemos que son 7 las dispensaciones, ¿ok? Pero yo te digo que probablemente vas a conseguir 8 o vas a conseguir 6 en un libro, o en otro libro vas a conseguir otro número, pero tú tienes que entender, hermano, el principio de la dispensación, ver cuándo se crean las dispensaciones, en qué consiste esto, y tú saca tu propia conclusión al respecto. Habla con tu pastor, ¿verdad? Consulta en la iglesia y que te puedan dar mayor información, ¿verdad?, sobre este tema de por qué son tantas o cuantas dispensaciones. Pero vamos a ver brevemente, ¿verdad?, en los próximos minutos, de qué se tratan las diferentes dispensaciones. La primera es la dispensación de la inocencia, ¿ok? Esta dispensación, hermanos, no voy a discutir por qué se llama de la inocencia, pero se conoce como la inocencia. Digamos, la primera va desde la creación hasta la caída del hombre. La historia, hermanos, nos revela un tiempo marcado en días
¿verdad? En los que el hombre era inocente. Adán no conocía ni el bien ni el mal, no era santo ni pecaminoso, sino libre para escoger entre el bien y el mal. ¿Ok? Cuando esto se presentara, el hombre estaba siendo probado. ¿Ok? El hombre tenía que escoger entre la palabra de Dios y lo que la Satanás le dijera, pero el hombre fracasó. ¿Ok? Con el fracaso de Adán, ¿ok?, vino la caída del hombre y a partir de ese momento, ¿ok?, se crea la dispensación de la conciencia, que va desde la caída de Adán, del hombre, hasta los tiempos del diluvio. Este periodo, hermanos, de la dispensación de la conciencia duró aproximadamente un poco más de 1600 años. Estos pasajes, esto lo podemos leer en el libro de Génesis, entre los capítulos 3 y 7. ¿Ok? En este periodo, hermano, la responsabilidad humana era escoger entre hacer el bien o el mal. En el periodo, en la dispensación de la conciencia. Evidentemente el hombre fracasó, ¿ok? Hubo mucha maldad. Precisamente por eso, esa es la razón por la que el diluvio vino, ¿ok? Y a partir de posteriormente del diluvio, ¿ok?, viene la siguiente dispensación, que es la del gobierno humano. En esta dispensación del gobierno humano comienza desde el momento en que desde el momento del diluvio hasta la Torre de Babel. Duró un poco más de 400 años. Y es la historia donde vemos que Noé era un hombre justo, que el único que tenía fe en Dios. Noé fue el único que se salvó junto con su esposa y otras personas, ¿verdad? Sus 3 hijos y sus 3 nueras, de el periodo previo al diluvio, por la maldad que había en esos tiempos. ¿Ok? Ahora, una vez que esta dispensación termina con la Torre de Babel, comienza, hermanos, la dispensación de la promesa, que tiene como protagonista a Abraham. Es un periodo de unos 430 años aproximadamente, y comienza desde Abraham hasta los tiempos del éxodo, no del éxito. ¿Ok? ¿Qué Dios le ordena a Abraham acá? Que se quedase, ¿verdad?, con su familia en la tierra prometida y no descendiesen a Egipto, que era un tipo del mundo. ¿Ok? Pero bueno, sabemos que hubo escasez en la tierra y Abraham dudó de la promesa y descendió a Egipto. ¿Ok? Él no hubiese muerto de hambre porque las promesas de Dios tenían que ser cumplidas, pero él bajó a Egipto. Y en este tiempo, cuando él va a Egipto, está ya todo ese periodo. Después comienza en los tiempos del éxodo, que es donde nosotros vemos la quinta dispensación, hermanos. ¿Ok? Y es la dispensación de la ley, que va desde el tiempo de la peregrinación, desde la salida, ¿ok?, de Egipto hasta la muerte del Señor Jesucristo, hasta el Calvario. ¿Ok? Ese es un periodo que duró aproximadamente unos 1500 años. Después viene, hermanos, la dispensación de la gracia, que comienza, ¿ok?, con la muerte del Señor Jesucristo, y es el periodo en el que nosotros estamos. La responsabilidad del hombre hoy en día, hermano, en esta dispensación, es creer en el Señor Jesucristo. En este periodo, hermano, tenemos que entender que nosotros los hombres no nos salvamos por obras, sino para hacer obras, frutos de nuestra fe en Jesucristo. Pero fíjate, yo te dije que todo principio, toda dispensación tiene una responsabilidad, una razón de ser para el hombre, pero hay un fracaso. ¿Y dónde está el fracaso de esta dispensación, hermano? Los hombres, mira, si vamos a nuestras Biblias, ¿ok?, a Segunda de Timoteo, vamos a nuestras Biblias, hermanos, Segunda de Timoteo, ya te digo el capítulo 3, del versículo 1 al 7 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados,
amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Esas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Hermanos, el fracaso humano está en que los hombres se aman a sí mismos, al dinero, al placer, más que a Dios. Fingen tener piedad, pero es pura vanidad. Y por la incredulidad de esos hombres hacen a Dios mentiroso, que es el fracaso más grande de la humanidad, el hacer mentiroso a Dios. Y lo vemos, hermanos, en Primera de Juan, capítulo 5, dice en el versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y aquí es donde está el fracaso, hermanos, de esta dispensación en la cual estamos viviendo. La humanidad, hermanos, los hombres no creen en Dios. Los hombres no están buscando a Dios, sino que se aman a ellos mismos, se están buscando a ellos mismos, Y aquí es donde está el fracaso. Esta dispensación, hermanos, esta dispensación va a terminar en la segunda venida de Cristo. Y ahí, a partir de ese momento, viene la siguiente dispensación, que es la dispensación del milenio, o la dispensación del reino, que viene desde la segunda venida de Cristo hasta el juicio en el gran trono blanco. ¿Qué sucede en este tiempo, hermanos? En este tiempo la iglesia ya ha sido arrebatada, y en este periodo es cuando vienen los 1000 años prometidos, que nosotros leemos profetizados en la Biblia. Y en este periodo es cuando Cristo viene con su iglesia a gobernar. Y es cuando en este tiempo, hermanos, después de la tribulación, es el plan que Dios tiene para el pueblo de Israel. Entonces, cuando nosotros leemos las promesas que Dios tiene para Israel, vienen enmarcadas dentro de este periodo de tiempo, en lo que es la dispensación del milenio. Los teólogos del pacto no creen en el milenio. Esa es una gran diferencia, hermanos. No creen en el milenio. ¿Por qué? Porque hay promesas que están dadas solamente para el pueblo de Israel que no se han cumplido. Y si nosotros vamos a nuestras Biblias, ya para terminar, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 25, dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará a Jacob de la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y ese pacto, hermanos, ese pacto no se ha cumplido todavía, porque tienen que entrar en plenitud de los gentiles, y eso es cuando la segunda venida de Cristo se haya hecho efectiva. Entonces vendrá la siguiente dispensación, que tiene que ver con este pacto que Dios tiene con el pueblo de Israel. Y ahí está, hermanos, la creencia que nosotros tenemos, ¿verdad?, respecto al tema de las dispensaciones. Hermanos, este ha sido el tema de hoy. Es un tema extremadamente largo, interesante, que genera mucho debate y es muy edificante, hermanos, para la iglesia el conocer estos temas. Mi esfuerzo el día de hoy, hermanos, era introducir este tema, porque dentro de lo que es interpretación bíblica, nosotros en nuestras iglesias no podemos dejar pasar por alto el conocimiento de las dispensaciones, porque este marco estructural que utilizamos para entender la Biblia, ¿verdad?, nos ayuda, hermanos, a comprender todos estos pasajes que aparentemente se contradicen en la palabra de Dios, pero al entender que hay diferentes periodos de tiempo en los que Dios administra con el hombre, nosotros podemos ver con mayor claridad la verdad de la palabra de Dios. Hermanos, este ha sido el estudio del día de hoy, que creo que el hermano Hugo va a abrir para llamadas. Si hay alguna pregunta, hermano Hugo. Sí, hermano Hugo, te voy a decir algo. Si estás hablando, no te estoy escuchando. Para nada. Hermano, no sé si estoy conectado ni siquiera. O si veo que estoy conectado. Pero, hermano, no escucho absolutamente nada. Si Roberto, alguna ¿ya me escucha, hermano?